En nuestra sociedad hay una idea muy instalada que el frío enferma al bebé, pero la realidad es otra totalmente. Bienvenida a Huella Mamá. Soy Pau, pediatra experta en primera infancia, y en este canal quiero invitarte a aprender y a crecer como mamá para potenciar tu huella en la salud de tu bebé en el periodo más desafiante de la maternidad, los primeros 1000 días. Si estás embarazada o sos mamá reciente, comprometida con la salud como yo, que conoce el impacto de sus decisiones, quiere dejar de dudar para criar con mayor confianza y disfrute, estás en el lugar correcto. Después de animarme a ampliar mi mirada de la medicina e integrar todo mi conocimiento y experiencia como médica pediatra, puericultora, pero sobre todo como mamá de 2, estoy acá para acompañarte, si querés, a construir el bienestar en tu casa con autonomía y respaldo médico humanizado. Para que cuentes con herramientas propias ante los desafíos comunes del día a día, que son muchos y cambian mes a mes, y que garantices el desarrollo pleno de tu bebé sin descuidar de vos. Así que si tenés claro que hay otra forma de maternar en el inicio y querés dejar una huella positiva para la calidad de vida de tu bebé y de la tuya, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Huella Mamá. Hoy, cuidados del bebé en épocas de frío, sin entrar en pánico, sin hacer de más, sabiendo realmente qué priorizar para poder cuidar, para poder prevenir y construir salud en casa en los primeros 1000 días. La verdad es que hay mucho mito asociado al frío y, bueno, ya las enfermedades del bebé, porque la realidad es que el bebé sí se enferma más en épocas de invierno o en épocas de frío, pero no necesariamente por la baja temperatura, ¿sí? Entonces, realmente sabiendo cómo funcionan las cosas, ¿sí? ¿Qué priorizar? ¿Cuál es el norte? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar para enfocarnos, para poder con nuestras acciones prevenir las enfermedades del bebé? Te va a cambiar la experiencia, ¿sí? Bienvenida. Espero que te funcione, espero que te sirva, que te sea útil este episodio y que en este caso consideres compartirlo con alguna amiga de tu maternidad para que también disfrute de estos beneficios. Te dejo ahora sí con este episodio para que sepas qué sí importa, qué sí te conviene hacer durante el invierno y qué no para cuidar a tu bebé en épocas de frío. Cuando llega el frío, las épocas de invierno, aparecen muchas dudas sobre los cuidados cotidianos del bebé. Hay mucho temor a las bajas temperaturas, preocupaciones que, por ejemplo, no pasa lo mismo con las épocas de verano, las temperaturas altas. Así que me pareció un temazo para compartir en esta época, que ya, por ejemplo, acá en la Argentina ya estamos en otoño y está empezando, nos estamos acercando a la estación de invierno. Realmente muchas dudas, muchas preocupaciones siempre asociadas al frío. Yo lo veo siempre en mamás de bebés chiquititos. Me imagino que hoy, si vos te estás preguntando lo mismo, no creas que sos y te pasa solo a vos. Lo veo en muchísimas mamás. En general, las dudas siempre rondan sobre lo mismo. Si estará bien abrigado, si lo abrigue de más, si lo saco afuera, al aire libre o mejor no. Bueno, la típica de, bueno, creo que se enfermó porque tomó frío o se despierta mucho de noche. No, no se despierta, se desabriga de noche, se destapa de noche, se despierta también, pero esto de que pensamos que en realidad se destape, también lo creemos como algo preocupante. A veces esto, ¿no? Que el bebé se saque las medias, que quiera explorar, tocar el agua, que se moje y como que todo el tiempo pensamos y como que nos preocupamos mucho sobre lo mismo. En nuestra sociedad hay una idea muy instalada que el frío enferma al bebé, pero la realidad es otra totalmente. Sí es real que en invierno los bebés se enferman más, pero no directamente por el frío. El frío no es la causa, el origen de las enfermedades del bebé. Y entender esto te cambia completamente la forma de cuidar y de prevenir.
entendiendo la causa real de las enfermedades en esta época, en las épocas de invierno o de frío, y sabiendo en qué poner foco realmente, es lo que va a hacer la gran diferencia en la salud de tu bebé. Estas preocupaciones yo lo veo siempre como pediatra, porque, bueno, en general, muchas mamás preocupadas porque su bebé tiene mocos, mucho más rinitis, rinorrea, o sea, la secreción, el moquito clarito, el agua, tos, muchas veces en el año, pero sobre todo en las épocas de invierno. Y lo primero que piensan en esta época, en las épocas de frío, es que seguro se enfermó porque pasó frío, porque se mueve mucho, entonces se destapa de noche, porque bueno, se desabrigó o bueno, no lo abrigué demasiado, salimos justo de paseo y tomó frío, se saca las medias y se resfrió, es como que se asocia muchísimo con ese evento, sobre todo con eso, con el de tomar frío, con la falta de abrigo, cuando en realidad la temperatura baja, el frío, no es el verdadero problema. Desde esta mirada, temiéndole al frío, decidiendo desde el miedo, tendemos a poner demasiado énfasis solo en el abrigo y en demasiado abrigo, ¿sí? Y entonces se terminan cometiendo varios errores que terminan siendo contraproducentes para el bebé, para la salud y para la prevención de enfermedades, ¿sí? Entonces, justamente los errores más comunes que veo y que tenemos que cambiar es el sobreabrigo o el sobrecalentamiento del cuerpito del bebé, el encierro, ¿sí? Estar encerrados, conviviendo para su desarrollo, etcétera, sin nada de ventilación y tomando decisiones desde el miedo. Mi intención principal con este episodio es justamente que puedas comprender mejor, ¿sí? Para poder saber qué priorizar en estas épocas de frío y que eso te permita prevenir de verdad, para que dejes de poner energía en lo que menos impacta y mayor foco en lo que sí va a hacer la gran diferencia. Por eso te ordené todo en 5 claves para cuidar al bebé menor de 2 años durante las épocas de frío. Recordá que mi intención siempre es promover la autonomía para construir salud en tu casa en los primeros 1000 días, que es donde vos dejas huella en la salud y en la calidad de vida de tu bebé. Por eso siempre me voy a enfocar en esta etapa para que sepas qué priorizar de verdad en esta etapa de tu maternidad. Vamos con las 5 claves. Las 5 claves fundamentales que tenés que tener en cuenta para el cuidado de bebés durante las épocas de frío son estas que te muestro acá. La clave número 1, comprender por qué se enferman más los bebés en esta época, ¿sí? En las épocas de frío, pero también por qué se enferman más siendo bebés en esta etapa de la vida. La clave número 2, cómo cuidar el ambiente, ¿sí? En cuanto a la ventilación del ambiente y también a la humedad del aire en esta época para evitar, ¿sí? Que el bebé se enferme tanto. Fundamental la clave 2. La clave 3, el abrigo del bebé, cómo te conviene abrigar al bebé durante esta época de frío para que brinde confort y no caer en el error típico, ¿sí? Donde caemos y solemos caer la mayoría de las mamás en esta etapa. La clave número 4, evitar contagios, ¿sí? Hay maneras, hay hábitos de higiene, de vida que tenemos que conservar para poder prevenir. Esta clave es donde realmente impacta, ¿no? Donde más podés impactar a nivel de prevención para la salud con tu bebé. Y la clave número 5, cómo fortalecer, ¿sí? Las barreras de defensa, o sea, fortaleciendo las barreras de defensa de tu bebé, también vas a estar cuidándolo en esta época y es donde más vas a ver los resultados. En este episodio te cuento en detalle las primeras 2 claves. Clave número 1 es fundamental porque comprender es lo más importante para luego poder decidir con claridad y seguridad, ¿sí? Comprender por qué se enferman más los bebés en épocas de invierno y sobre todo a esta edad, en los primeros 1000 días y un poquito más después también. Durante el frío, durante el invierno, el aire es más frío y es más seco, ¿sí? Entonces,
eso tiende a deshidratar o a bajar la humedad de las mucosas de la nariz y de la garganta. Eso actúa como protección, ¿sí?, de nuestro aparato respiratorio. Y cuando estas mucosas, ya sea de la nariz, de la garganta, de la faringe, de la boca, ¿no?, está todo más seco, son menos efectivas para atrapar o eliminar los gérmenes, ¿sí?, que están a nuestro alrededor, y eso facilita, al estar más secas, más deshidratadas, es más fácil la entrada de los virus y las bacterias a través del aparato respiratorio. O sea que el aire frío predispone, pero si cuidamos algunas características, por ejemplo, con respecto a la humedad del aire, esa predisposición disminuye un montón con algo tan simple como, por ejemplo, usar un humidificador del aire o, bueno, algunos otros tips como los masajitos que siempre les recomiendo, que después te cuento más en detalle. Pero a su vez, en épocas de invierno, pasamos mucho más tiempo en lugares cerrados, sin ventilación, ¿sí? Esta falta de ventilación y de permanecer muchos a veces y más tiempo en ambiente cerrado aumenta la posibilidad de la transmisión de estos gérmenes que nos enferman más en estas épocas. Los virus pueden sobrevivir mucho más tiempo, además en los ambientes con estas características, en aires más fríos y más secos. Y además la falta de ventilación, ¿sí?, de corrientes de aire, hace que se concentren más unas gotitas de flujo, unas gotitas que están en el ambiente, ¿sí?, gotitas respiratorias chiquititas que son imperceptibles, o sea, no son microscópicas, pero son pequeñas gotitas que están en el aire, ¿sí?, en suspensión, infectadas. Y estamos en contacto continuamente, sobre todo cuando los ambientes están todo el tiempo muy cerrados, sin ventilación. A su vez, en épocas de frío hay una mayor circulación de virus. Nosotros estamos más expuestos a mayor cantidad de virus. En general, los virus que nos enferman en esta época del año tienen un patrón de circulación que es estacional. Obviamente va a depender del hemisferio donde vos estés, ese patrón va a variar, pero en general, y acá en Argentina, ¿sí?, que es donde yo estoy, hay virus que son más frecuentes en épocas de verano y otros que son, por ejemplo, circulan más, ¿sí?, tienen un patrón estacional que están más presentes en invierno. Los virus que producen y que nos ocasionan, y a los bebés sobre todo, las infecciones respiratorias altas, como ser, resfrios, rinitis, la faringitis, laringitis y algunos cuadros también como gripe, etcétera, circulan en los meses donde las temperaturas son más bajas. Ellos están circulando en el ambiente con este patrón estacional y se reproducen mucho más porque además hay factores ambientales típicos en esta época que tienen que ver con eso. Con la temperatura más baja, ¿sí?, el virus es como que hay algunos que necesitan eso para poder vivir y reproducirse, porque la humedad también es más baja y porque donde hay menos ventilación o menos corriente de aire, el virus se concentra mucho más. Entonces, todos estos factores que se suman es por lo que en general nos solemos enfermar más en épocas de invierno, ¿sí? Al estar más expuestos y encima más facilidad para contagiarnos y para que el virus ingrese a nuestro organismo, todo ese convito hace que sea mucho más frecuente la enfermedad en esta época. Y a su vez, los bebés se enferman un poco más que el adulto en general, que el adulto, bueno, con un sistema inmune natural o normal, etc. En esta etapa de la vida, ¿sí?, en los primeros 3 años aproximadamente, más o menos, el sistema inmunológico, si bien la mayoría de los bebés, o sea, en líneas generales, el bebé que es sano, ¿sí?, que no tiene antecedentes patológicos previos, etc., tiene un sistema inmunológico que está completo. Pero si bien está completo, es un sistema que tiene que seguir desarrollándose, tiene que seguir madurando fuera de la panza. Entonces, la capacidad natural para combatir las infecciones en esta etapa, en los primeros 3 años, es diferente a las otras etapas de la vida, ¿sí? Incluso en épocas de frío, sus defensas aún pueden estar un poquito más bajitas por una menor exposición a la luz solar. La luz solar nos ayuda muchísimo en la producción de la vitamina D. Y la vitamina D
es muy importante para el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, eso también se suma, ¿sí? O sea que a esta edad el sistema inmune, si bien está completo en el bebé, puede estar totalmente completo en un bebé sano, que está creciendo fenómeno, que no tiene ningún problema, pero tiene su sistema inmune que está todavía madurando, ¿sí? Entonces, normalmente se va a enfermar más que en otras etapas de la vida. Así que el frío predispone, pero no es la causa directa. Es muy importante que puedas comprender esto porque vos podés de esta manera cambiar el enfoque para prevenir y para cuidar con mejores resultados. Y esto que te digo es súper importante porque más allá del frío y del invierno, todos los bebés, por más sano que sea, presentan un sistema inmune que es inmaduro al nacer. ¿Sí? Acuérdate como las otras vías, los otros sistemas que siempre te digo que terminan de madurar fuera de la panza, el sistema digestivo, el sistema neurológico. Bueno, el sistema inmune también, ¿sí? Si bien está completo, con todo su estructura completa, no hay una deficiencia, pero sí hay una inmadurez. Entonces, esta condición del cuerpo, esta inmadurez o en vía de desarrollo, es totalmente natural en el bebé chiquitito, menor de 3 años. ¿Sí? Si bien acá yo me enfoco en los 2 años, quizás se enferme un poquito más, obviamente año a año se va a ir enfermando un poquito menos tu bebé, ¿sí? Porque a medida que vaya madurando este sistema, va a ser cada vez más eficiente. Si bien, como te digo, está madurando, se va a ir, si bien está completo, va a ir madurando y justamente necesita para esta maduración estar en contacto con el ambiente, ¿sí? O sea, es como que se va desafiando con ese ambiente que lo rodea y en ese desafío es como que el bebé, ¿no? Va madurando y desarrollando todas las funciones del sistema inmune. Lo normal, ¿sí? A pesar de estar con este sistema inmune totalmente completo, lo normal es que el bebé, por esta condición natural de tener un sistema inmune inmaduro, es que se enferme bastante más seguido que otras etapas de la vida, ¿sí? Se dice que, o está demostrado, que el bebé no sano, totalmente saludable, creciendo súper bien, se puede enfermar entre 10 a 12 veces al año, siempre teniendo en cuenta que son infecciones respiratorias agudas superiores, ¿sí? Al año. Todo esto incluye resfríos, laringitis, ¿sí? Faringitis, otitis, todo lo que sea de la vía aérea superior. Todas estas infecciones pueden ser muy frecuentes, ¿sí? De 10 a 12, estamos hablando de una vez al mes por lo menos, y acuérdate que una vez por mes en un año, o sea que imagínate que si se da mucho más en invierno, a veces son más de una vez por mes en esta etapa, en este periodo de estación de invierno. Así que es frecuente, ¿sí? Y esto sucede en la mayoría de los bebés, obviamente con sus individualidades, porque todo eso varía muchísimo. Por ejemplo, si un bebé asiste a guardería, ¿sí? A algunos espacios maternales y demás, ese factor, digamos, ambiental, puede hacer que el bebé incluso se enferme más que esta estadística que yo te digo, este parámetro, ¿no? O si, por ejemplo, es un hermano, o sea, es un bebé chiquito que tiene hermanos mayores que van a la escuela, bueno, obviamente ese bebé va a tener una mayor probabilidad de exponerse a más gérmenes, entonces quizás hasta se enferme más de 10 a 12 veces al año, ¿sí? Esto es todo estadístico. Después cada uno, o sea, nosotros lo que hacemos es bajar, ¿no? Desde la generalidad a lo individual. Pero en líneas generales quiero que sepas eso, que naturalmente a través de su desarrollo, con el crecimiento, el bebé se enferma seguidito y tiene que ver con esto, porque su sistema inmune tiene que estar en contacto con el ambiente, ¿sí? O sea que no está mal que tenga estas infecciones porque quiere decir que su sistema inmune está respondiendo, ¿sí? Y está madurando. Cuando nosotros notamos, ¿sí? Si bien todo esto es general, pero nosotros los pediatras cuando vamos viendo que estos eventos se van alejando de esta normalidad esperada, ¿no? O vemos que son eventos de otro tipo, que no está siendo siempre infecciones respiratorias superiores, sino otro tipo de eventos, otras enfermedades, nosotros tenemos un score, ¿sí? Los pediatras,
que usamos para detectar o para ver alguna presunta inmunodeficiencia. Así que tenemos como, ¿sí? Cuando hay alguna sospecha, podemos llegar, ¿no es cierto?, a descartar si hay alguna inmunodeficiencia real del bebé o si se trata de esta naturalidad, ¿sí? Así que quiero que sepas esta estadística, esta normalidad para que vos puedas también manejar expectativas reales. La segunda clave que realmente tiene que ver con esto que recién te decía, disminuir los factores del ambiente que favorecen la enfermedad en el bebé, o sea, el contagio con los virus, o sea, que hacen que el virus circule, que se concentre más en los espacios cerrados, entonces llegan más fácil a invadir el cuerpito del bebé. Para poder prevenir todo eso es fundamental que el ambiente sea adecuado, ¿sí? Para eso, fundamental la ventilación. Abrir ventanas de tu casa o de donde, digamos, transito, desarrolle la mayoría de los días tu bebé, abrir ventanas todos los días, preferentemente en horas del sol, mantener una humedad adecuada del ambiente, ¿sí? Para mantener esas mucosas de la nariz hidratadas y demás. Entonces, como que la humedad relativa del ambiente realmente ayuda muchísimo para que la función de la mucosa sea efectiva. Para eso puedes usar humidificador que hay, que hay en el mercado, pero también tenés que asegurarte de limpiar el humidificador para evitar, porque a veces hay sobrecrecimiento de honguitos y bacterias. Entonces, el humidificador también lo tenés que limpiar periódicamente, esterilizarlo, etc. Pero si no tenés humidificador, también vienen algunas funciones de los aire acondicionados frío-calor. Hay una función que pueden poner como para humidificar, que tiene la gotita. O lo que siempre les recomiendo muchísimo que usen es que practiquen el masajito en la narina del bebé, ¿sí? Eso mejora muchísimo la ventilación. Yo les recomiendo mucho a los bebés chiquititos que tienen los orificios, las narinas muy chiquitas. Suelen tener los orificios chiquititos con a veces el moquito sequito. Y para no estar haciendo el lavado nasal cuando a veces no corresponde, este masaje suele mejorar muchísimo la ventilación de la nariz, pero también te ayuda muchísimo a hidratar la mucosa. Ahora te dejo un fragmento de una clase de mi programa, de un programa para mamás que tengo, para que veas la maniobra. Es muy simple y puedes practicarla con tu bebé. El otro punto y clave muy importante que te quiero dar es el masaje del ala de la nariz, el masaje nasal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, como yo les decía recién, no es moco o secreción lo que se junta en la nariz chiquitita del bebé, sino que es congestión. La mucosa está inflamada, se irrita, se está protegiendo y está hinchadita, y entonces la luz del aire queda más chiquitito. Y ahí te vas a dar cuenta porque no hay mucha secreción, vos no le ves y se escucha el chanchito. Como la respiración está difícil. O a veces se ve el moco seco. Se ve ahí y vos decís, está sequito, ¿qué hago? ¿Le tiro el chorro Bueno, no. Viene el masaje. El masaje nasal de la alita de la nariz le va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque vos haciendo el masajito, yo te recomiendo también medio semisentadito el bebé, vos le haces en una alita de la nariz, tiqui, 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 es un masajito redondito, ¿sí? Que va presionando ahí. Lo haces más o menos un minutito, si te aguantas un minutito le haces acá, después le haces el otro lado, puedes hacer con que te va a quedar más cómodo ahí, sin hacer presión de este lado, solo acá, de este lado, y después puedes hacer del otro lado. Yo me hago con este dedo, pero puede ser con cualquier dedo, ¿sí? Un minutito. Eso genera una vasodilatación en la mucosa que te va a aliviar. Si bien es transitorio el alivio, pero ayuda un montón, sobre todo para que el bebé pueda tomar la teta. Acuérdate que esto es previo sobre todo a la teta o a la alimentación y previo al dormir, porque necesitamos eso, que puedan dormir y que puedan comer, ¿sí? Que son sus funciones básicas de los bebés más chiquitos. La semana que viene te voy a compartir el resto de las claves. Quedan las 3 últimas
Espero que puedas ir aplicando esto que vimos hoy. No dudes en escribirme la duda que tengas con respecto a estas dos que estuvimos viendo hoy. Tu comentario acerca del tema, lo que vos quieras, me escribís acá en los episodios, o me escribís por privado en Instagram. Lo que vos necesites, ¿sí? La idea es que esto te funcione, te sea útil para vos, así que espero tu mensaje, tu comentario. Te espero en el próximo episodio para seguir aprendiendo y que aprendamos juntas estas últimas 3 que nos quedan. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima semana.